Buenos días, bienvenido a una nueva emisión de tu canal La Voz Reformada Hoy. Es un día de gozo que seguimos proclamando las grandes cosas que el Señor ha revelado en su santa palabra. Continuamos nuestra serie de estudio profundo del libro de los Salmos. Recordemos que el libro de los Salmos son 150 cánticos y es el himnario central de la Biblia, dedicado principalmente a la alabanza y adoración a Dios. Hasta ahora hemos cubierto el Salmo 1 y 2. Hoy vamos a develar las Escrituras y ver lo que el rey David atravesó en los momentos más difíciles de su reinado y aprender lo que este Salmo nos enseña hoy. Sin más, comenzamos por leer las Escrituras en el Salmo 3. Yo lo he titulado La fe que interpreta correctamente la realidad. Vamos a comenzar leyendo este precioso salmo. Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Salmo número 3. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversidades. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en el Señor. Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sostiene. No temeré a decenas de millares de gente que pongan sitio contra mí. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío, porque tú eres el que golpea a todos mis enemigos en la mejilla y quebranta los dientes de los malvados. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu salvación. Vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos ayude. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu cuidado, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Permite que este estudio, Señor, sea para la edificación de tu iglesia y que las personas puedan comprender cuán profundo, cuán maravilloso es el amor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Recordamos la triste historia de la huida de David del palacio para esconderse de la furia rebelde de su hijo. Cruzó el arroyo Cedrón con unos pocos seguidores fieles, y en esto David era un tipo del Señor Jesucristo. Jesús también cruzó el arroyo del Cedrón con una débil banda de seguidores cuando su propio pueblo se rebeló contra él, en Juan 18:1. Lo vemos en la Escritura. En su camino al huerto de Getsemaní, Jesús también bebió del Cedrón. Muchos expositores llaman a este salmo el salmo de la mañana, que siempre despertemos con una santa confianza en nuestro corazón y una canción en nuestros labios. Este salmo genera una pregunta inevitable. ¿Cómo se mantiene la coherencia de la fe en el cuidado de Dios cuando la experiencia parece contradecir la promesa de Dios? Este salmo responde no negando la realidad, sino interpretándola correctamente a la luz de la palabra. Este salmo está dividido en 4 partes. Versículo 1 y 2, David se queja ante Dios sobre sus enemigos. 3 y 4, declara su confianza en el Señor. 5 y 6, canta sobre la seguridad del sueño. Y 7 y 8 se fortalece en el conflicto futuro. Vamos a la exposición de este salmo. En el versículo 1 y 2 dice David: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El padre quebrantado de corazón se queja de la multitud de sus enemigos. La conspiración se hizo poderosa porque el pueblo con Absalón, el hijo de David, aumentaba continuamente.
Esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 15 y verso 12. Mientras las tropas de David disminuían, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, clamaba David. Esta exclamación expresa el asombro por la angustia que asombró y desconcertó al fugitivo. No veo límites a mi miseria. Mis problemas están aumentando. Absalón, mi querido hijo, se rebela contra mí, me rompe el corazón. Atiofel, mi consejero, me ha abandonado. Mis generales, soldados han desertado mi bandera. Muchos son los que se levantan contra mí. Sus números son superiores, demasiado para que yo los cuente. En la gota más amarga de su angustia, David se queja a Dios, a su Dios amoroso, sobre la peor arma del enemigo, que dice: muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Algunos dijeron esto con tristeza, pero sus enemigos se jactaron de ello. Querían la destrucción de David. El golpe más cruel fue cuando declararon que Dios lo había abandonado. En el mediodía de su pecado contra Dios, recordemos que el pecado de David con Betsabé, le habían dado fundamentos para esta afirmación. Simei lo maldijo en su cara: salte, salte, varón sanguinario, Jehová te ha abandonado. Eso fue lo que clamaba Simei. David no minimiza el problema. Su lenguaje es cuantitativo, es progresivo. Los enemigos aumentan, pero el punto crítico no es numérico, sino teológico. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación. Aquí vemos cómo los enemigos construyen un argumento. En primer lugar, ellos dicen: Dios salva, Dios siempre salva. Si David ha sido derrotado, por tanto, Dios no está con David. Esto es un silogismo aparentemente coherente, pero teológicamente defectuoso, porque los que no conocen a Dios piensan que la providencia divina siempre se manifiesta de forma inmediata e ignoran la categoría bíblica del sufrimiento del justo. Recordemos los amigos de Job, que utilizaron exactamente este mismo razonamiento. Le dijeron a Job, en Job 4, versículos del 7 al 8, te ruego considere quién pereció jamás siendo inocente. O ¿a dónde fueron los justos destruidos? Según tengo visto, quienes aran iniquidad y siembran aflicción, la cosechan. Es decir, la teología de que cuando una persona está sufriendo un mal, es porque necesariamente eso es producto o resultado de haber pecado. Es decir, si sufre es porque has pecado. Y si has pecado, Dios te tiene que castigar. Pero este salmo demuestra que esa lógica es incorrecta. Vemos que el creyente enfrenta no solo dolor, sino interpretaciones falsas del dolor. Es decir, no solamente yo sufro, sino a veces yo hago una interpretación incorrecta de ese sufrimiento. El peligro no es solo sufrir, sino creer una narrativa equivocada sobre el sufrimiento. Aquí David se da cuenta que está interpretando incorrectamente su situación, mirándolo desde el punto de vista antropocéntrico, y cambia a una reinterpretación teológica. Ver a Dios como realidad superior. Dios está por encima de este problema. Dios tiene un propósito diferente y eterno que está por encima de esta narrativa que he creado. David rechaza la interpretación visible y adopta una interpretación teológica. Y al cambiar, entonces él se enfoca en Dios, en el Dios eterno,
Y entonces él exclama: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. David rechaza la interpretación visible y adopta una interpretación teológica. Dice David: eres escudo alrededor de mí. No es protección parcial, sino es envolvente. Esto implica que la amenaza, aunque es real, está limitada. Dice: mi gloria, exclama David. Cuando David pierde el trono, pierde el honor humano, lo pierde todo. Pero afirma que su verdadera identidad no depende de un reconocimiento externo. Y dice que es el que levanta mi cabeza. Dios levanta la cabeza de David. Expresa restauración después de su humillación. David declara confianza en Dios. Tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. La palabra original, más que un escudo, es un broquel, que da protección completa. Un escudo arriba, abajo, alrededor y por dentro. Tú eres mi gloria, dice David. David sabía que, aunque expulsado de su capital con desprecio, regresaría en triunfo. Él tiene fe en que Dios lo honrará. Hay una gloria presente en la aflicción. Si tan solo pudiéramos discernirla, David fue honrado cuando subió al monte de los olivos, llorando con la cabeza cubierta, segunda de Samuel 15:30, porque fue hecho semejante a su Señor, el que levanta mi cabeza. Tú me exaltarás, Señor. Aunque cuelgo mi cabeza con el dolor, pronto la levantaré en gozo y acción de gracia. Con mi voz clamé, dice David. Seguramente las oraciones silenciosas son escuchadas. Sí, pero la gente buena a menudo encuentra que incluso en secreto oran mejor que en voz alta. Sus gritos en su angustia atraviesan los cielos. Es más fuerte y estridente que todo tumulto, porque hay alguien en el santuario que me oye, el que me respondió desde su monte santo. La respuesta a las oraciones son dulces consuelos para el alma. David no niega que tenga enemigos y que esté en peligro, pero introduce una premisa mayor. La realidad última no es visible, sino lo que es Dios. Recordemos que cuando el ejército había rodeado a Eliseo en el Antiguo Testamento, Eliseo siempre develaba los planes de los enemigos, y el rey de Samaria creía que había un traidor, y hubo alguien que le dijo: no, mi señor, es Eliseo, ellos tienen allá a Eliseo. Y Eliseo les dice al rey de Judá los planes que tú tienes, y no es que haya un traidor, es Eliseo. Deciden buscar a Eliseo y tratan de capturarlo. Van donde estaba Eliseo y rodean el pueblo. Eliseo está durmiendo y viene el criado de Eliseo, que se llamaba Gehazi, y le dice: Señor, despierta, estamos rodeados. Y él le dice: ¿por qué te asusta? Y entonces ora y le dice: Señor, ábrele los ojos para que él vea la realidad espiritual. Entonces, cuando el Señor le abre los ojos a Gehazi, él puede ver que detrás de los enemigos había un ejército grandioso de huestes celestiales del Señor. Y dice Eliseo: Señor, ciégalos. Y los llevó hacia Samaria. Es decir, que el punto
Aquí vemos cómo que nosotros no tenemos la visión para ver la realidad de Dios, sino que vemos el problema y nos angustiamos. Muchos enemigos, muchos problemas me están rodeando, pero el punto que Él no cambia la situación, sino que Dios les revela la realidad completa. Dice el versículo 5 y 6, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí a mi alrededor. La fe de David le permitió acostarse. La ansiedad lo habría mantenido de puntilla, vigilando al enemigo, pero él pudo dormir en medio de los problemas. Rodeado de enemigos, a su amado dará Dios el sueño, dice el Salmo 127:2. David se inclinó sobre el pecho de Dios y durmió seguro bajo las alas de su providencia. Se despertó a salvo porque Jehová me sustentó. Dice, no temeré, no importa cuán fuertes sean nuestros enemigos, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Poniéndose la armadura para la batalla del día, nuestro héroe canta, no temeré a 10 millares de personas. No intenta subestimar el número o la sabiduría del enemigo. Los cuenta por decenas de miles. Mirando al enemigo a la cara, está listo para la batalla. Aquí vemos, Señor, el descanso como una evidencia de la fe real. La fe real. Hay veces en nuestras vidas que pensamos que tenemos fe, pero cuando llega el problema real, esa fe vemos que no existe. Y a veces tenemos una ilusión de fe. Creemos que tenemos fe, pero en realidad a veces no tenemos fe. Recordemos el triste caso de Pedro, cuando el Señor le dijo que tenía que ir a Jerusalén, que Dios tenía que morir, etc. Y Pedro le dijo, no, de ninguna manera. Y el Señor le dijo, Pedro, y Pedro dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Pero dice, Pedro, antes que el gallo cante 2, tú me vas a negar 3. No el año que viene, el mes que viene, esta misma noche. Es decir, pensamos a veces que somos capaces de enfrentar al enemigo, de enfrentar, y esa fe que creemos que tenemos a la hora de la batalla no existe. Esto no es un detalle menor, dice, es una evidencia de fe empírica. Esta es la fe empírica. Dormir implica renunciar al control, aceptar la vulnerabilidad y confiar en la protección divina. Es decir, cuando dormimos, me acosté y dormí porque solo tú, Señor, me puedes hacer estar confiado. Es decir, renuncia al control, aceptar que somos vulnerables, que pueden atacarnos, que nos van a hacer daño. Por tanto, el descanso de David es un argumento práctico. Su teología no es solo confesada, es vivida. No temeré a 10 millares. Esto no es hipérbole emocional, sino una conclusión lógica. Si Dios sostiene, el número de los enemigos no altera el resultado final. No importa cuántos enemigos vengan. Josafat recibió el ataque de 10 reinos distintos. Y al final dijo, Señor, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Y qué hizo el Señor? Estate tranquilo, que esta batalla no es tuya, es mía. Esta batalla que estamos tratando de librar no es nuestra, es de Él. Déjaselo en sus manos. Si Dios sostiene, el número de los enemigos no altera el resultado final. Jesucristo, cuando estaba durmiendo en la barca, los discípulos ven el peligro y Cristo descansa. No porque ignore la tormenta, sino porque
Él tiene dominio sobre ella. David en menor medida refleja esa confianza. Ahora David cambia el lenguaje y clama a Dios por justicia. David no ejecuta juicio, apela a Dios como juez. Se conoce como oración imprecatoria. Él está pidiendo que Dios haga justicia frente a sus enemigos. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. David es demasiado sabio para pelear una batalla sin oración. Cae de rodillas y clama al Señor. Su confianza es tan fuerte que siente que el Señor solo tiene que levantarse y él estará a salvo. Compara a sus enemigos con bestias salvajes. Dios ha quebrantado los dientes de los impíos. Su mandíbula desdentada no pueden devorarlo. Regocíjate, creyente, tratas con un dragón cuya cabeza está rota. Este versículo contiene la suma sustancia de la doctrina. La salvación pertenece al Señor. La salvación no solo es por gracia. La gran doctrina de la palabra de Dios pertenece al Altísimo. Tu bendición es sobre tu pueblo. Tu bendición es sobre tus elegidos. Tus comprados por tu sangre, Señor. Tu pueblo amado. La salvación como obra exclusiva de Dios es de Jehová. La salvación. Aquí entramos en un fundamento doctrinal. ¿Cuáles son las implicaciones? Que la salvación no es cooperación. El ser humano no puede cooperar. La salvación es de él, de principio a fin. Como dicen los teólogos, es monergista. Solo intervención de Dios, de principio a fin. No es un logro humano que yo hice, que Dios vio algo en mí y que yo pude. No, es una propiedad divina. Si la salvación dependiera del hombre, sería insegura. Si depende de Dios, es consistente con su carácter, está segura y podemos confiar en Él. Vemos, Señor, que la salvación además es sobre tu pueblo. Dice que el Cristo vino a salvar lo que se había perdido. La salvación no solo individual, sino parte de un propósito redentor colectivo. Y recordemos en la palabra cuando Israel, como pueblo escogido, atraviesa el Mar Rojo. Israel no pelea. No pelea. Mira, observa estos enemigos porque no lo van a ver más. Dios abre el mar sobrenaturalmente y ellos cruzan. Debería de estar cenagoso. Es el mar, es el fondo. El fondo del mar está lleno de fango y todo lo que ha caído ahí a través del tiempo. Dice que ellos cruzan en seco. Atraviesan el Mar Rojo en seco. No hay pelea. Israel no contribuye, solo ve la salvación del Señor. En Cristo vemos un cumplimiento completo. Este salmo encuentra su expresión perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Fue rodeado por los enemigos, fue abandonado. Él pudo exclamar: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él clamó al Padre, él se entregó en una confianza total. Pero aquí está la diferencia decisiva. Cristo sí experimentó el abandono judicial para que nosotros nunca lo experimentemos en condenación. Cristo fue abandonado por su Padre porque Cristo estaba cargando con el peso del pecado del mundo. Concluimos que este Salmo 3 enseña que la fe verdadera no consiste en negar la realidad, sino en interpretarla correctamente. No veas el problema, ve el que está ganando el problema, el Dios que está por encima de todos los problemas,
el Dios que lo controla todo. El sufrimiento es real, la oposición es real, pero Dios es más real todavía. El error moderno es epistemológico, es decir, confundir lo visible con lo definitivo. El Salmo 3 corrige esto. Lo visible te informa, pero lo invisible, que es Dios, define todo. Confiar en Dios no es irracional. Es la única forma consistente de sostener una interpretación estable de la realidad en medio del caos. Para el cristiano, si estás atravesando el valle de lágrimas y no ves una salida, mira a Cristo. Él venció y tiene el poder sobre todo lo creado. Es nuestro amigo. Dio su vida para que fuéramos salvos. Nos dio su palabra para que lo conozcamos y sepamos cómo ir a Él cuando todo fracasa. Para el inconverso, ¿a dónde irás? Si tú no crees en el Señor, ¿a dónde irás? Cuando los enemigos te rodeen, los amigos, tus hijos, tus padres te traicionen y te quedes solo con tu aflicción en la sala de un hospital, ¿a quién clamarás? ¿De dónde vendrá tu ayuda? Solo Cristo es la solución para todos nuestros problemas. En este día, en este salmo precioso, vemos cómo, estoy concluyendo, cómo David, a través de la experiencia que estaba teniendo, a su propio hijo que se había rebelado contra él, que sus soldados más preciosos y consejeros se habían unido a Absalón y él había tenido que irse por no matar a su hijo. Vemos cómo esta circunstancia, él la puede reinterpretar. No ve la circunstancia, sino ve al Dios que está por encima de las circunstancias, al Dios todopoderoso. Esta mañana tú puedes hacer lo mismo. En esta mañana, ver al Dios todopoderoso por encima de cualquier problema que tú estés teniendo. Y concluimos con una oración. Señor eterno y fiel, cuando las voces de nuestro alrededor declaran que no hay salvación para nosotros, guárdanos de creer la mentira. Enséñanos a verte como nuestro escudo en medio del peligro, nuestra gloria en medio de la vergüenza, el que levanta nuestra cabeza cuando somos abatidos. Danos una fe que no solo clame, sino que descanse. Una confianza que no dependa de lo que vemos, sino de ti, de quién eres tú. Afírmanos en Cristo. Haznos perseverar con certeza, sabiendo que la salvación te pertenece a ti, de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano mío, por haber estado compartiendo este estudio. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Que Dios te haga ver a Dios detrás de cada problema y que tú puedas buscarle y amarle cada día más. Ese es mi deseo. Que Dios te bendiga.